bienvenidos a un nuevo video de Conquistando Generaciones. Nuestro tema de hoy, jóvenes de la última hora. Espero les guste y nos sigan apoyando a seguir creciendo y a seguir llevando este mensaje de amor que nuestro Señor Jesús tiene para con nosotros. Dios les bendiga, suscríbanse y sigan recomendando nuestro canal. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Reciban un cordial saludo en este momento la generación Conquistando Generaciones, esta página que se hace con el motivo de poder llegar a aquellos jóvenes, a aquellos amigos que desean escuchar la palabra de Dios. En este día quiero hablar sobre una corta reflexión y es titulada Jóvenes de la última hora. En el libro de Mateo 26 dice la palabra: y saliendo como la hora 11 encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña. Este mensaje va dirigido a esos jóvenes de la última hora, esos jóvenes que en esta generación están haciendo un trabajo y seguirán haciendo el trabajo para Dios. Entonces quiero comentarle que a nivel mundial se estima que la población de jóvenes es de aproximadamente 1.200 millones. Esa es la estadística mostrada el año pasado y nos dice que hay 1.200 jóvenes. Es una gran población de jóvenes que están en este momento necesitando una palabra de aliento. Entonces quiero decirles en esta hora que el Señor siempre ha tenido en cuenta a la juventud para hacer el trabajo. El Señor tiene en cuenta a los jóvenes y en su momento no es la excepción. Esta generación no es la excepción. Y quiero decirle que esto se registra. Esto lo encontramos en diferentes partes de la Biblia. Personajes como David y Samuel. David sirvió a Dios desde su juventud, aproximadamente entre los 12 y 16 años de edad. Lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 16 versículo 11. Otro gran personaje sobresaliente que era joven, que le sirvió a Dios, fue Samuel, y también tenía aproximadamente esa edad cuando empezó a servirle al Señor, y eso lo encontramos en Samuel 3:10. Entonces Dios ha tenido en cuenta a la juventud para hacer un trabajo, y tú que estás escuchando esta palabra no eres la excepción, y esta es la juventud de la última hora. Y vemos que hay muchos ejemplos de jóvenes que han sido llamados, que han entregado todo para las cosas de Dios, por el servicio a Dios. Se han despojado de pronto de sus actividades, de su familia, y se han destinado a ir a aquellos lugares que el Señor los ha guiado, ¿sí? Entonces, hablamos de este tema dirigido a la juventud o a esta generación. Tenemos que desglosar lo que es la palabra generación. Y resulta que la palabra generación habla del concepto genealógico de seres o personas de una línea o sucesión anterior o posterior a cierta referencia. Nosotros podemos encontrar en la Biblia la genealogía del Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Y resulta que la genealogía de Jesucristo nos muestra desde el patriarcado hasta la muerte o nacimiento del Señor Jesús, el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces vemos una generación totalmente diferente desde que empezó hasta que termina. Ha pasado muchos años. Y en esos momentos, desde la época de Jesús hasta esta época, han pasado muchas generaciones que han seguido proclamando la palabra y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, en la actualidad, existen dos generaciones que conviven entre ellas. Estas son las últimas generaciones y pueden serlo por todo lo que hemos vivido, por todo lo que está sucediendo. Es la generación Z y la generación T. La generación Z, a la cual pertenezco yo y muchos de los que me puedan estar escuchando, es una generación que nació en el año 1990 y en el año 2000. Es una generación brindada con la tecnología. Muchos de nosotros
aprendimos a manejar el internet a cierta edad de 13, 14 años, la comodidad de la parte tecnológica, el acceso a internet, el acceso a universidades, al estudio, a un conocimiento. De pronto nuestros padres no adquirieron ese conocimiento como nosotros. Hoy en día hay una población alta de jóvenes que son profesionales. Hace unos años atrás de pronto era difícil adquirir una entrada a una universidad o el presupuesto para poder trabajar, para poder estudiar. Y está la generación T, esta generación llamada también tecnológica o generación alfa. Esta la podemos encontrar que es la que posteriormente continúa de la generación Z. Y esa es una generación que nació con la parte de las tecnologías táctiles, una tecnología un poquito más avanzada. ¿Sí? Una generación que de pronto desde su niñez, desde los 4 o 5 años ya sabían manejar un computador o un celular táctil. ¿Sí? Pero yo quiero hablarle en esta hora sobre el perfil que debe tener una persona, un joven de esta generación. Un perfil como en cualquier trabajo, cuando se necesita una vacante, ellos solicitan un perfil de la ocupación que necesitan en ese momento. En este caso, el Señor está buscando jóvenes obreros de la última hora. Y podemos encontrar que la edad en este momento no es impedimento para servirle a Dios. David tenía entre 12, 13, 30 años cuando empezó a servirle a Dios o empezó a reinar. Eso lo encontramos en Samuel 5:4. José también fue un joven dirigido por Dios para hacer un trabajo específico, y era conservar al pueblo de él. Por eso en su juventud fue vendido por sus hermanos como esclavos, fue llevado hacia allá y todo lo que vivió para poder sacar adelante a un pueblo. Y tú, querido joven que me escucha, puedes ser ese joven que Dios está buscando para permanecer y conservar esta generación diferente, porque somos una generación totalmente diferente a la que se encuentra ya en las calles. Somos una generación dirigida por el Espíritu Santo, una generación que tiene el poder de Dios en su vida. Podemos encontrar que también Timoteo fue un joven cuando Pablo le dirige esta carta en Timoteo 4:12. Que nadie ponga y estime tu juventud. Entonces vemos que puede que tengas 12, 13, 30 años, eres un joven que el Señor está buscando para este trabajo. Podemos ver también que dentro de este perfil no tiene en cuenta el Señor lo que es lo que estés haciendo. Puedes estar estudiando, puedes estar trabajando, puedes ser ingeniero, puedes ser profesional, no importa, pero tú puedes servirle al Señor Jesucristo. Vemos que hubieron hombres que a pesar de su profesión decidieron servirle a Dios, seguir a Dios. Podemos encontrar en Hechos 10:1 al 10 que hay un centurión piadoso y temeroso de la compañía de la italiana. Este hombre fue un hombre militar. Y vemos que la profesión no fue impedimento para servirle al Señor Jesucristo. Podemos encontrar también a un rey en 2 de Crónicas 34 que nos dice: Josías fue un rey de Israel. Escuche bien, era rey de Israel. Tenía un cargo muy alto, pero este hombre también le sirvió a Dios en medio de su pueblo, en medio de su cargo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos otro hombre que, sin importar la profesión que tenía, decidió seguir a Dios, y fue el médico. En Lucas 1:2 nos menciona que un hombre de profesión médico que decidió seguirle a Dios, que era Lucas, ¿sí? Entonces no importa la ocupación que estés haciendo, Dios está llamando a esos que están haciendo un trabajo, laborando, pero que quieran servirle a Dios. Podemos también encontrar dentro de este perfil el salario. Muchas veces los jóvenes decidimos servirle a Dios por buscar algo a cambio, ¿sí? Hoy en día la gente está en diferentes partes y mira y escoge lo que quiere trabajar. Pero también hay muchos jóvenes que están sin trabajar, están desocupados, sin tener una profesión, teniendo una profesión. Y resulta que el salario que el Señor nos menciona es un salario, y es un salario de la vida eterna. Esa es nuestra paga, la vida eterna por servirle a Dios. Eso lo encontramos en Mateo 20, versículo 9,
Cuando llegaron los que habían sido encontrados como la hora 11, cada uno recibió un denario. Entonces la historia que empezamos nos dice que habían hombres que llevaban mucho tiempo laborando y otros que llevaban 1 hora, pero todos recibieron una paga. Entonces podemos asimilar que la paga en este caso viene siendo algo que todos recibimos, no importando si sea joven, si sea anciano, si sea pastor o sea lo que sea, todos tenemos una paga y es la vida eterna. Todo aquel que permanezca en el camino del Señor Jesús tendrá una vida eterna. Aquellos que guarden la santidad, aquellos que continúen hasta el fin de los tiempos. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo siguiente es la fecha de nacimiento. Muchas veces en las vacantes se necesitan jóvenes de cierta edad o personal de cierta edad. Pero en este caso, nuestro nacimiento es un nacimiento en las aguas bautismales. Dice en Hechos 2:38 y nos confirma que este bautismo también tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que estar dispuestos a servirle a Dios, pero llenos del poder, para poder hacer un trabajo eficaz y eficiente. Querido joven, querido amigo que nos está escuchando, muchas veces también se exige experiencia. Dentro de un perfil o una ocupación se necesita experiencia para poder trabajar, pero en este caso Dios no está necesitando experiencia. Dice la palabra de Dios, Isaías 35:8, y habrá allí calzado y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se apartará o no se extraviará. Eso quiere decir que la experiencia no es necesaria para poder servirle a Dios. Nosotros nos vamos formando en el camino. Si tú tienes la gana, el interés de servirle a Dios, puedes hacerlo. Dios no está mirando si tú tengas experiencia como predicador, si tienes experiencia como servidor, no. Lo que está interesado es que tú tengas el sentir, tengas la voluntad de servirle. Y el Señor te puede respaldar. Y he escuchado tantas veces personas que dicen, yo no sabía leer, era tímido para estas cosas, pero cuando comencé a tener confianza en el Señor comenzó a hacer obras. Y hoy en día son grandes predicadores. Bendito sea el nombre de Jesús. La ocupación de este trabajo. Yo quiero decirle que la ocupación de este trabajo, en Mateo 21 nos dice que el reino de los cielos es semejante a un hacedor que salió de mañana a contratar obreros en su viña. La ocupación de este trabajo es toda la viña. En cualquier lugar, en cualquier momento tú puedes predicar la palabra de Dios. Porque recuerda que es el joven o los jóvenes de la última hora. Lo que está llamando a jóvenes para hacer el trabajo de obreros. Le dará a conocer esta palabra a cualquier persona, y más en este momento que están las redes sociales para utilizarse. Estas redes sociales es de la generación X o de la generación Z, la generación T. Entonces tú puedes utilizar esta herramienta para poder predicar la palabra de Dios, para llegar a tus amigos, para llegar a aquellas personas que quieran escuchar este mensaje. Entonces, el área de trabajo. Muchas veces necesitamos saber el área de trabajo en cual vamos a desempeñarnos. Y resulta que dice que ir a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, mas el que no creyere será condenado. Entonces no hay que ser discriminatorio al momento de predicar la palabra. Por eso hoy en día se está predicando, se está llevando este mensaje en diferentes partes, a las etnias, a los colegios, a las universidades, a las instituciones públicas. No estamos siendo excepto de ningún lugar, de ninguna rama social, si eres rico, si eres pobre. El Señor está llamando y está buscando a todos aquellos que necesiten de Él. Y tú puedes ser, querido joven, ese instrumento que el Señor está necesitando en esta hora. Gloria a Dios. Lo siguiente es la recomendación para hacer este trabajo. Como cualquier trabajo, cuando se empieza es tener una recomendación de cómo desempeñarlo. Y entre ellos podemos encontrar dos importantes, porque estamos hablando de una viña. Cuando este hombre fue a buscar, estaba en un viñedo para hacer un trabajo específico. Y el trabajo que se necesita en este momento, que usted tenga en cuenta, es la poda. La poda se utiliza para lo que es equilibrar o adecuar
la producción del viñedo, el suelo, el clima, la iluminación, la temperatura y la humedad. Así que no solamente es predicar la palabra, sino que hay que preparar a la persona, el terreno. Porque la Biblia también nos menciona que cuando uno envía la semilla puede caer en pedregales, en el camino, en rocas o en la tierra. Solamente una de ellas es el lugar adecuado para el crecimiento de la palabra. Por eso nosotros debemos hacer el trabajo de poda, que es organizar a la persona. La persona tiene que estar de pronto a una buena temperatura, una buena humedad para poder llevar la semilla o la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El abono. El abono es muy importante porque es utilizado en las plantas para fertilizar la fisiología de la vid, para tener una buena calidad y también una buena cantidad del producto. Por eso hay diferentes formas de trabajar y una de ellas es tener en cuenta el abono. Yo he escuchado de pastores que se reproducen rápido la palabra, o se reproduce mucho lo que es el crecimiento de las ovejas, porque han sabido abonar a las personas. Entre ellos podemos llamar el testimonio del hermano Caleb. El hermano Caleb es un hombre que cuando predica la palabra, los arrepentidos son muchos. Es porque el abono es hacer también un creyente que sea un discípulo, un creyente que se multiplique. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ya para tener en cuenta y para finalizar, los jóvenes de la última hora, quiero decirle que también podemos compararlo de la siguiente manera. Una similitud que encontré con relación a esto es la historia que nos narra en San Juan capítulo 2, versículo 1 al 10. Y esta historia nos habla de Jesús en una fiesta. Dice que cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienes vino? Jesús le dijo: mujer, ¿qué no vas a ti y a mí esto? Todavía no he llegado ni mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él diga. Entonces vemos esta comunicación de Jesús que le dice a su madre: todavía no ha llegado mi hora. Y muchos jóvenes se encuentran así, diciendo: todavía no ha llegado mi hora, esto no es para mí, después, de pronto más adelante puedo hacer el servicio a Dios, le sirvo a Dios. Y resulta que esta puede ser la última hora para ti, querido joven, que quieras servirle al Señor. El Señor te está recordando que de pronto tu respuesta pueda ser como en este momento hizo Jesús: ¿qué tienes contra mí, madre? Pero resulta que puede ser que te esté llamando a través de alguien, te esté recordando en esta hora por este mensaje que es el momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Y quiero decirle que así como en este momento se había acabado el vino y decidieron llamar a Jesús para que hiciera algo, y Jesús decidió convertir en 6 tinajas de agua, convertirlas en vino. Resulta que el número 6 representa al ser humano, representa al hombre. Y dice que cuando le dieron esto al Mastesala, este hombre dijo que por lo general siempre en las buenas fiestas se entregan, a lo primero se entrega el buen vino y al final se deja lo regular. Pero aquí fue algo totalmente diferente porque dejaron el buen vino para la última hora. Y quiero decirle que ese buen vino representa a esos jóvenes que son de la última hora. A ese joven que quiera servirle a Dios, no mirando las circunstancias, no mirando el problema ni la dificultad. Así que en esta hora Dios está recordando que tú puedes ser ese joven, ese buen vino que está seleccionando para este trabajo en este momento. Allá donde te encuentres, en ese lugar, en esa ciudad, Dios quiere hacer algo contigo. Solamente es tener la voluntad y el deseo de servirle a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta hora para que este mensaje sea llegando a tu corazón, sea llegando a tu vida, que puedas transmitirle esto a tus compañeros, a tus amigos de alguna manera, porque todos somos necesitados de Dios y necesitamos que alguien nos presente a este Salvador. Señor Jesús, en esta hora te presento este mensaje, Señor, a estos jóvenes que se encuentran allá en la distancia,
esta generación que está escuchando, esta generación que está viviendo esta dificultad, esta pandemia, Señor Jesús, que seas tú dándole el despertar en sus corazones y en su vida. Oh eterno Dios, a ti te los presentamos en esta hora y quiero decirle que se anime a servirle a Dios porque Dios da buena recompensa. Dios los bendiga, Dios los guarde.